Buenos días. Ustedes ya conocen todos los verbos de la primera unidad, desde vivir hasta dormir. Y conocen mucho vocabulario suplementario. Entonces, a lo menos en principio, ustedes deberían poder participar en una conversación bastante extendida. Ese es el objetivo de esta lección. Ustedes van a conversar con alguien, de preferencia un correspondiente que viva al extranjero, ¿ah? Quizá alguien que está aprendiendo inglés, mientras ustedes aprenden español. O ustedes pueden, tal vez, quizá su profesor va a invitar a alguien a venir a su clase para ser entrevistado. Y a lo menos ustedes pueden participar en una conversación con su profesor. Pero ese es el objetivo de esta lección, es cómo formar preguntas para hacer más o menos una entrevista con alguien en la lengua que están aprendiendo en español. Pues, como ustedes pueden ver aquí en la primera unidad, en la primera sección, tenemos el video. En la segunda sección, vamos a empezar a formar preguntas, preguntas que vamos a hacer a nuestro correspondiente. Aquí, por ejemplo, ¿saben lo que es esta pregunta? ¿Pueden formar esta pregunta? ¿Qué es? Sí, se trata del verbo estar. Es ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? O, familiarmente, ¿cómo estás tú? Ahorita, ¿qué es lo que vamos a usar? ¿Vamos a usar usted o tú? Depende. Si ustedes están hablando con su profesor, digan usted. Si están hablando con otro adulto, alguien a quien su profesor invita a clase, en ese caso digan usted. Pero si están hablando con un joven, al extranjero, otro estudiante, pueden decir tú. Y nosotros en ese ejercicio vamos a usar tú como sujeto. Entonces esto es ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí tenemos, ¿cuál es la pregunta? ¿Saben lo que es? ¿Cómo? Bueno, de costumbre ustedes usan la forma de usted, entonces saben cómo, saben decir cómo está usted. Pero con tú, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿O cómo estás tú? Pero no necesitamos la palabra tú. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tercera pregunta. Sí, ¿cuántos años? Sí, puede ser tiene usted, pero estamos usando tú. Entonces, ¿cuántos años tienes? Tienes tú, pero no necesitamos la tú. Pues, ¿cuántos años tienes? Etcétera. Pues lo que vamos a hacer en esta parte aquí, vamos a tratar de formar estas preguntas y después nosotros vamos a animar una entrevista entre ustedes y yo. Pues ya hemos dicho cómo estás. Esto es cuántos años tienes y aquí tenemos, no, perdón, esto es cómo te llamas y esto es cuántos años tienes. Ahora, ¿cuál es esta pregunta? Diga la pregunta, por favor. Oh, bien, bien, bien. ¿Vives? Porque estamos usando la forma familiar, entonces la forma de tú. Entonces, ¿vives tú? Pero no necesitamos la palabra tú, el pronombre tú, pues solo vives. ¿Vives en el campo o en la ciudad, verdad? Muy bien. Después, número 5. ¿Cuál es esta pregunta? Díganme, por favor. Recuerden que es bueno, con gustar, vamos a decir me gusta, te gusta, le gusta a él o a ella, le gusta igualmente a usted, nos gusta a nosotros, les gusta, etc. Pues en este caso es, sí, te gusta. ¿Te gusta? El segundo verbo, miren, hay dos verbos aquí. El primer verbo vamos a conjugar, gusta. El segundo verbo vamos a usar la forma, lo que se llama el infinitivo, la forma total del verbo, que es vivir. Así, vivir. Entonces, ¿te gusta vivir en el campo? ¿Te gusta vivir en el campo? Bien, número 6. ¿Cuál es? Bueno, si ustedes no lo pueden ver, este es hermano, representa la palabra hermano, y aquí tenemos hermana. El hermano, la hermana. ¿Cuál es la pregunta?
Sí. Tienes, porque estamos usando la forma de tú, ¿verdad? La forma familiar. Entonces, tienes un hermano, o si quieren unos hermanos, o tienes hermanos, todo eso es posible. Entonces, tienes un hermano y una hermana. Sí, tienes un hermano y una hermana, o solo pueden decir, tienes hermanos. Eso comunica la misma cosa. Tienes hermanos, muy bien. Número 7. Eso es el verbo trabajar, entonces. Y aquí estamos hablando del padre, el padre. Este hombre es el padre de, no me, Eddie se llama. Entonces, el padre. ¿Cuál es la pregunta? Sí, podríamos decir trabaja el padre, pero el padre, ¿quién es el padre? Entonces, trabaja tú, pero eso es tú. Trabaja tu padre, mi padre, tu padre. ¿Trabaja tu padre? ¿Tiene un trabajo tu papá? Después. Sí, eres tú, o solo eres. Eres estudiante. Eres estudiante, bien. Después. Digan, ¿cuál es la pregunta? Ajá, siempre con s al final del verbo, porque estamos usando la forma familiar, con tú. Vas a la escuela. ¿Vas a la escuela? Es decir, asistes a la escuela, eres estudiante. Sí, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a ser me gusta o te gusta? ¿Qué piensan? ¿Me gusta o te gusta? Si esto es me gusta a mí, ¿ah? Te gusta a ti, entonces te gusta. ¿Te gusta la escuela? ¿Te gusta la escuela? Quizá pregunta absurda, pero después, estamos hablando acerca de tomar el autobús a la escuela, pues, ¿cuál es la pregunta? Ajá, ¿tomas el autobús a la escuela? ¿Tomas el autobús a la escuela? Después, número 12. Aquí estamos hablando de varias materias. Matemáticas, ciencia, historia e inglés. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Muy bien. ¿Estudias matemáticas, ciencia, historia e inglés? ¿Sí? Entonces, después, número 13. Aquí tenemos, bueno, dos verbos otra vez. Entonces, cuidado. El primer verbo, vamos a acortar el verbo. Entonces, vamos a decir gusta, o gusta, en este caso es gusta. El segundo verbo, vamos a usar la forma total, la forma que se llama el infinitivo del verbo. Entonces, ajá, otra pregunta absurda, pero ¿te gusta estudiar? ¿Ah? ¿Te gusta estudiar matemáticas? ¿Sí o no? Me sorprendería mucho, pero hay algunas personas a quienes les gusta estudiar matemáticas, yo creo. Después, aquí tenemos aprender. Ya estamos hablando de inglés. ¿Cuál es la pregunta? Sí, otra vez dos verbos, uno al lado del otro. Pues, ¿te gusta aprender, verdad? ¿Te gusta aprender inglés? ¿Te gusta aprender inglés, sí o no? Después, número 15. Digan, ¿cuál es la pregunta? Ajá. ¿Tienes mucho? Ahorita, la palabra es mucho o mucha. Mucho, mucha, o muchos o muchas. Cambia entonces. Se adapta al sustantivo que lo sigue. Pues mucho, muchos, mucha, muchas. ¿Qué es lo que va a hacer con la palabra tarea? Mucho tarea, muchos tarea, mucha tarea, muchas tarea. ¿Qué piensan? Sí, es mucha tarea, mucha tarea. Muy bien. Entonces, ¿tienes mucha tarea? Y todo el mundo va a decir que sí. Número 16. Esto es jugar con deportes. ¿Cuál es la pregunta? Sí, es muy sencilla. Sí, ¿juegas deportes? ¿Sí o no? ¿Juegas deportes? Después. Ajá. ¿Te gusta el béisbol? Buenas preguntas que ustedes van a usar con su correspondiente. Después, dos verbos aquí. Y aquí tenemos el verbo escuchar. Escuchar entonces.
No olviden. Sí, ¿te gusta escuchar música? ¿Te gusta escuchar música, sí o no? Número 19. Sí, ¿te gusta escuchar música clásica? ¿Te gusta escuchar música clásica? Bien, bien, bien. Número 20. ¿Cuál es esta pregunta? Sí, tocas tú, pero no vamos a decir tú. Tocas un instrumento. Esos son los instrumentos al plural y un instrumento. Pues tocas un instrumento, el piano, la guitarra, el violín, ¿sí? Después, número 21. Digan por favor la pregunta. El segundo verbo, entonces el primero vamos a acortar. Te gusta, otra vez. Gustar, gusta, ¿verdad? El segundo verbo, vamos a decir la forma del infinitivo. Entonces, todo el verbo, leer, leer. No, no vamos a decir leer, no. Ni leo, ni lees. Es leer. Ajá. Pues, ¿te gusta leer? ¿Sí o no? ¿Te gusta leer? Número 22. Sí, es muy, muy fácil. ¿Miras la tele? ¿Miras la tele, sí o no? ¿Miras la tele? Se puede decir también, ¿ves la tele? ¿Ves la tele o miras la tele? Se dicen las dos cosas. Ahorita, otra pregunta. Ajá. ¿Miras o miras tú? Pero no necesitamos el pronombre tú. Pues, ¿miras mucho o poco la tele? ¿Miras mucho o poco? ¿Ah? Después, 24. Ajá. Ayudas, la forma de tú, ayudas en casa o en la casa si quieren, pero es más fácil decir, ayudas en casa, ayudas a, por ejemplo, ayudas a tu mamá a limpiar, yo no sé, a la casa o a lavar los trastes, ayudas en casa o no haces nada sino su tarea. Después, esa es la cena. ¿Preparas la cena? Muy bien, después. Ahora, cuidado. La mayor parte entre ustedes dijeron te gusta y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sustantivo plural. Las verduras. Entonces no podemos decir gusta. Oh, no. Debemos decir gustan. Entonces, ¿te gustan las verduras? ¿Sí o no? ¿Te gustan las verduras? Por ejemplo, aquí tengo, yo no sé, algunas plumas. Sí. Entonces, hey, ¿te gusta la pluma? ¿Sí? ¿Te gusta mi pluma? Entonces se dice te gusta la pluma. Y eso es te gustan las plumas, las tres plumas. ¿Te gustan las tres plumas? Muy bien. Después, aquí estamos hablando del helado. ¿Cuál es la pregunta? El helado es singular. El helado, pues, digan. Sí, ¿te gusta el helado? Muy bien. Después, 28. Sí, lavas los trastes. ¿Lavas los trastes? Después, aquí estamos hablando de lavar la ropa. Digan la pregunta. Sí, lavas la ropa, muy bien. Después los animales, cuidado, cuidado. Ahorita, ¿es gusta o gustan? ¿Gustan o gusta? ¿Cuál es? Sí, gustan porque estamos hablando de varios animales, los animales, no un animal, sino los animales, que sean caballos o vacas o perros o gatos. Entonces, ¿te gustan los animales? ¿Te gustan? ¿Ok? Después, 31. Aquí tenemos el verbo tener. Sí, sí. ¿Tienes animales? Muy bien, 32. Bien, bien, bien. ¿Vas a la iglesia? ¿Vas a la iglesia? Bien, después. Sí, por fin. ¿Te gusta? Segundo verbo. Y la forma inicial no va a ser yo voy, ni tú vas, ni él va. Va a ser, ¿cuál es? ¿Cómo se llama este verbo? Sí, es ir, ir. Entonces, ¿te gusta ir
a la iglesia. Hey, ahora ustedes están listos. Están listos para participar en su conversación con su correspondiente o con el invitado en su clase o con, yo no sé, con su profesor. No, no están listos. Están preocupados, se sienten nerviosos. Bueno, no se preocupen, tranquilos. Vamos a simular. Vamos a simular la conversación que ustedes van a tener con su correspondiente en la segunda parte, o que es la tercera parte de esta lección. Este símbolo aquí representa la idea de que ustedes deben conversar con alguien, deben platicar con otra persona. Pero ahorita lo van a hacer conmigo. Yo voy a preguntarles la pregunta, ustedes van a contestar, después ustedes van a preguntarme la misma pregunta y yo les voy a contestar. ¿Está bien? Ok, está bien. Número 1. Entonces, hey, ¿cómo estás? Les estoy hablando individualmente, entonces estoy usando la forma de tú. Entonces, hey, ¿cómo estás? Muy bien, ahorita pregúntenme a mí la misma cosa. Digan esto. Ok, sí, es verdad. Ustedes no dijeron cómo está usted, como deberían, porque yo soy viejo y adulto y profesor. En este caso les permito tutearme, entonces usen tú. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Estoy bien. Acabo de almorzar y fue un almuerzo excelente. Entonces estoy bien, gracias. Número 2. ¿Cómo te llamas? La pregunta es, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Muy bien. Pregúnteme a mí. Repitan esta pregunta. Digan. Me llamo señor Nesbitt. Espero que ustedes hayan dicho ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Después, número 3. ¿Cuántos años tienes? ¿10? ¿15? ¿20? ¿Cuántos años tienes? Pero digan en frase completa. Sí. Entonces, pregúntame a mí. Es una pregunta un poco indiscreta y la verdad es que ayer cumplí, ¿cuántos? Cumplí 60, estoy hablando francés. Cumplí 65 años ayer. Ayer fue mi cumpleaños. Entonces yo tengo 65 años. Increíble, pero verdad. Después, número 4. La pregunta es, ¿vives en el campo o en la ciudad? Dime. Bien, ahorita, pregúntame esa pregunta. Bien, vivo en el campo. Después, ¿te gusta vivir en el campo? ¿Sí o no? ¿Te gusta vivir en el campo? ¿O en la ciudad si ustedes viven en la ciudad? Bien, pregúntame a mí. Dígame la misma cosa. Dígame esto. Sí, me gusta mucho vivir en el campo porque tengo una huerta y trabajar afuera con la tierra me gusta mucho. Número 6. ¿Tienes hermanos y hermanas? ¿Sí? Muy bien. Pregúntame a mí. Sí, tengo una hermana y un hermano. Después, 7. Bueno, oh, se me equivoqué hace, yo no sé, en la última parte. La pregunta es papá y mamá, papá y mamá. ¿Trabajan papá y mamá o trabajan los padres? ¿Trabajan tus padres? Ahorita, pregúnteme a mí. Sí, ustedes debían de decir, trabajan tus padres. Bueno, mi padre está muerto, pero mi mamá no trabaja porque tiene 100 años. No, entonces, no, mis padres no trabajan. Después, número 8. ¿Eres estudiante? ¿Sí o no? Ahorita, pregúnteme a mí.
No, no soy estudiante. Bueno, soy profesor, pero actualmente no estoy trabajando en una escuela, entonces, pero soy profesor. Número 9. ¿Vas a la escuela, sí o no? No, no voy a la escuela. Me quedo en casa y trabajo en casa. ¿Te gusta la escuela? A lo menos si ustedes están educados en casa, diga, bueno, la pregunta sería más, ¿te gusta estudiar? ¿Te gusta estudiar, que sea español o matemáticas? ¿Te gusta estudiar o te gusta la escuela? Bien, pregúnteme a mí. Bueno, me gustaba la escuela y me gusta aprender lenguas. Entonces sí, más o menos. Número 11. ¿Tomas el autobús a la escuela? ¿Sí o no? No, no, no tomo el autobús a la escuela, llevo el carro cuando voy a la ciudad, pero nunca tomo un autobús porque no hay autobuses por aquí de todos modos. Número 12. ¿Estudias matemáticas, ciencia, historia e inglés? ¿Sí o no? Bien, pregúnteme a mí. No, ahora no estudio ni matemáticas ni ciencia. Historia, leo libros acerca de la historia. Entonces sí, de cierto modo sigo estudiando historia. Pero no, 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 no estudio inglés porque ya lo hablo bastante bien. Ahorita, no sé si ustedes notaron una cosa interesante. Yo les pregunté, ¿estudias matemáticas, ciencia, historia e inglés? Yo dije e inglés. ¿Saben por qué? Es que, bueno, nosotros no podemos decir el conjunción y antes de una palabra que comienza con el sonido y. Por ejemplo, matemáticas y historia. Y historia es torpe, no es muy bonito, no es correcto, es difícil decir, ¿no? Historia. Entonces, es mejor decir, lo que decimos es, por ejemplo, matemáticas e historia. Y no podemos decir francés y inglés, porque inglés no suena bien tampoco. Entonces, francés e inglés. ¿Ah? Entonces, la pregunta fue, ¿estudias matemáticas, ciencia, historia e inglés? ¿Entienden? No podemos decir inglés, historia, y lo que sea, Inés, por ejemplo. ¿Ah? Bien. Bueno, nosotros podremos muy fácilmente seguir formando esas preguntas, preguntándonos mutuamente esas preguntas, pero creo que ustedes deberían de tener la idea de lo que deben hacer. Deberían de tener confianza ahora y deberían poder participar en esa entrevista con su correspondiente o con un invitado a su clase o con su profesor. Entonces, eso es lo que ustedes deben de hacer. Regresen al principio de esta lección y en la segunda sección, entonces traten de formar las preguntas y después escuchen. ¿Cómo estás? Para confirmar que ustedes tengan razón y después pasen a la tercera sección cuando hayan terminado la segunda y después conversen, platiquen con su correspondiente, haciéndole estas preguntas y después contestando a sus preguntas igualmente. Y nosotros nos veremos en la lección 1.40. Adiós.